Hermanos, en este versículo seguimos analizando o conociendo a lo que hemos llamado nuestros ancestros de la fe. Hoy en el versículo 5 nos toca meditar en Enoc. Enoc, el segundo nombre en la lista de los ancestros que es mencionado. El primero, mis hermanos, fue Abel, como recordarán. Y Abel nos enseñó que debemos imitar su fe al poner nuestra confianza para el perdón de nuestros pecados solo en la obra suficiente de Jesucristo. Todos nosotros pecamos. Y la única manera en la cual nosotros podemos recibir el perdón de Dios es a la manera de Abel, creyendo en el sacrificio que Dios proveyó para los pecadores. Pero además Abel nos enseñó una segunda cosa, que creer en el sacrificio de Cristo nos hace vivir también vidas cruciformes, vidas entregadas a la obra del Señor, vidas que imiten el carácter de nuestro Señor. El día de hoy, como he dicho, nos enfocamos en este segundo hombre, y es Enoc. Y él nos va a enseñar, hermanos, otro aspecto de la fe. Sí, Enoc también confiaba en el sacrificio de Cristo, pero el autor de la vida de Enoc, ve la vida de Enoc y nos anima a imitarla, pero desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Como aquel que caminó con Dios, la fe hizo que Enoc caminara con Dios. Y eso es a lo que somos animados el día de hoy. Ahora, para resolver qué significa caminar con Dios, es necesario responder en primer lugar de qué Enoc estamos hablando. Y es que, hermanos, Enoc se volvió una figura casi mítica. Sí, él realmente existió, pero debido a las cosas que giran a su alrededor, la forma en la que murió, o fue arrebatado más bien, entre otras, ha hecho que alrededor de este nombre gire una oscuridad, un misterio que ha atrapado la mente de muchos hombres. ¿Quién es este Enoc? Bueno, este es el mismo Enoc que se menciona en Génesis capítulo 5, que vamos a revisar en un momento. Es el mismo Enoc del libro de Judas, versículo 14, el cual se dice es séptimo de Adán. Vayamos a Génesis capítulo 5, versículo 18 para conocer a nuestro personaje. Génesis 5, 18. Dice el versículo 18 en adelante. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Por lo tanto, es séptimo de Adán. Si ustedes siguen la lista de los hijos de Adán, lo podrán comprobar. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 960
2 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este Enoc no debe confundirse con otro Enoc que está muy cerca de nuestro versículo del capítulo 5 de Génesis. Y es que en el capítulo 4 de Génesis, se nos dice que Caín engendró un hijo. Den vuelta a su Biblia y vayan a Génesis 4:17 para que lo vean conmigo. Dice el texto: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, del nombre de su hijo, Enoc. Así que existe el Enoc que proviene de Set y existe el Enoc que proviene de Caín, el hijo inmediato de Caín, la primera generación. Yo intentaba hacer cuentas respecto a los años que vivió el primer hijo de Set. El primer hijo de Set y Caín eran primos hermanos. Y es probable que cuando Enoc, hijo de Caín, vivía, Enoc, nieto de Caín, de Set, también vivía. Hemos resuelto entonces de quién estamos hablando. Se dice que escribió algo en el libro de Judas, se nos dice que dio profecías. Pero es todo lo que sabemos de él, además de que fue arrebatado por Dios en un momento. De hecho, de los que viven largas vidas, él es de los que menos vive. Solo unos 365 años, en los tiempos en donde los hombres vivían largamente. Hemos resuelto entonces quién es Enoc, pero ahora viene el tiempo de resolver una pregunta más complicada. ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios? ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios? Porque yo sé que lo que nos llama la atención y a lo que queremos llegar ya fue traspuesto. ¿Qué significa eso? De hecho, nuestro versículo, el versículo 5 de Hebreos, menciona 3 veces en esas pocas palabras, 3 veces menciona fue traspuesto. Y eso es lo que nos intriga de esta figura Enoc. ¿Qué significa que fue arrebatado o traspuesto? ¿Fue literal? ¿Cómo está su cuerpo? Etcétera. No obstante, hermanos, tan importante como es que Enoc fue traspuesto, así también es esta verdad, que caminó con Dios. Que caminó con Dios. ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios? Aquí yo tengo un reto, hermanos, porque muchos de ustedes y yo mismo en la antigüedad, tiempo pasado, he considerado que caminar con Dios aquí se refería sobre todo a los devocionales de Enoc. Bueno, que quería decir que Enoc era muy disciplinado en levantarse temprano, leer su Biblia, orar, hacer los sacrificios y demás. Pero a la luz del contexto de Génesis 5 y por las señales que nos da el libro de Judas,
y además por un hombre que experimentó lo mismo. Estoy convencido que lo que nos está diciendo el texto no es que Enoc era muy disciplinado en sus devocionales. No, lo que nos está transmitiendo el texto es que Enoc caminaba guardando la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Déjenme darles algunas pistas por la cual creo que esta es la mejor interpretación del texto. En primer lugar, en Génesis 5, después de lo que se nos contó que pasó con Abel, Enoc es del primero que se dice algo bueno. Después de Abel, Enoc es el primero que se dice algo elogiable. Caminó con Dios. ¿Qué tenemos antes de esto? Abran sus Biblias nuevamente en Génesis 4, por favor. ¿Qué tenemos antes de este elogio a Enoc? Tenemos la descripción de la ciudad del hombre. Ya vimos en el versículo 17 de Génesis 4 que Caín conoció a su mujer, concibió y dio a luz y llamó a ese Enoc. Caín edificó una ciudad y llamó el nombre de esa ciudad Enoc. Ahora, vean conmigo lo que viene hacia adelante sobre ¿cuál es la característica de la descendencia de Caín? Versículo 18. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tierras y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe, y 7 veces será vengado Caín, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué es lo que vemos en esta familia? Bueno, hermanos, vemos cosas buenas, materialmente hablando. Materialmente hablando vemos cosas buenas. Aquí salieron algunos que eran buenos para la cría de ganados, otros que eran buenos con instrumentos musicales y otros que eran buenos con toda obra de artífice, bronce y hierro. Vemos la ciudad del hombre que prospera en la descendencia de Caín. Pero por otro lado vemos moralmente un desenfreno. Aquí ocurre el primer hombre que toma 2 mujeres para sí. Y no solo toma 2 mujeres, sino que se jacta de su pecado e inventa este dicho. Se jacta de su fuerza. Esta es la ciudad del hombre, en la cual no hay esperanza para el pecador, en la cual existe el desenfreno, existe la injusticia, existe el homicidio, existe la avaricia, en donde los hombres son atrapados por sus deseos pecaminosos y cumplen en esta tierra todos sus caprichos
y abusan de los demás, pero finalmente es la ciudad que después es destruida. Bueno, este es el contexto de nuestro texto. Cuando empieza en el versículo 25 a decir que Adán conoció de nuevo a su mujer y le dio a un hijo, el cual llamó Set. Y entonces a partir de aquí, dice el versículo, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y el primero que se menciona de todos, hermanos, es Enoc. Con la descendencia de Set, los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor, pero el primero que se menciona es Enoc. Aquí entonces tenemos un contraste entre la ciudad de los hombres, fundada en el pecado, fundada en la maldad, en la cual no hay esperanza, sino castigo para todo aquel que vive según las normas de esa ciudad del hombre. Pero aparece la descendencia de Seth, que anda en el camino del Señor. ¿Qué significa entonces aquí camino? Que guarda el camino de Dios. Es un contraste de aquellos que viven según los mandatos de Dios contra aquellos que los ignoran, que los rechazan. Por eso, hermanos, creo que este caminar nos está diciendo que en última instancia Enoc fue uno que vivió guardando los mandamientos del Señor, que vivió intentando agradar a Dios, buscándole honrar en todas las cosas que hacía. Ahora, déjenme hablarles, a fin de ratificar este pensamiento, déjenme hablarles de otro hombre que también fue arrebatado, Elías. ¿Qué cosas tienen en común Elías y Enoc? Bueno, vean esto, ambos fueron profetas. Yo sé que vemos a Enoc, nos lo imaginamos más a Enoc sentado en su sillita con su cafecito teniendo el devocional, pero si prestamos atención al texto, Enoc se ve mucho más agresivo. Y es profeta como Elías. Elías confrontó a los profetas de Baal. Elías se puso en contra del modo de adorar de este mundo. Se puso en contra de hombres que querían gobernar según sus deleites y placeres pecaminosos. Se levantó y denunció que lo que hacían estaba mal. Y este también fue arrebatado por el Señor. Esto debe hacernos sospechar que entonces este caminar con Dios es algo mucho más agresivo que un mero tener comunión con Dios. Es un caminar en donde se implica obedecer la voluntad de Dios y denunciar las obras pecaminosas de nuestros días. Por eso Enoc alcanzó buen testimonio. Este caminar con Dios significa andar según su santa voluntad, según la santa voluntad del Señor. De hecho, el apóstol Pablo utiliza esta metáfora de caminar para
animarnos a obedecer la voluntad del Señor. Dice el texto: andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y de hecho, aunque en Génesis 5 se usa este lenguaje metafórico de caminar, en nuestro texto, si regresan a Hebreos 11:5, en nuestro texto se dice explícitamente, en vez de caminar, dice al final del versículo 5, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, esto debe hacernos pausar por un momento antes de intentar investigar sobre qué fue traspuesto. Esto debe hacernos pararnos un momento y reflexionar sobre estas verdades. El creyente, aquel que es de la simiente de Dios, no puede andar como el mundo anda. Hermanos, nosotros confesamos que somos pecadores, que merecemos el castigo eterno, el juicio eterno. Nosotros confesamos que somos malos en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Pero afirmamos que Dios dio a su Hijo Jesucristo para darnos perdón de nuestros pecados, de manera que somos perdonados no porque seamos buenos, no porque vengamos a la iglesia, no porque intentemos portarnos bien. Somos perdonados porque Cristo en la cruz murió por nuestros pecados. Él fue castigado por nosotros. Él recibió lo que nosotros merecíamos. Pero hermanos, creer en Jesús afecta nuestra manera de vivir. Creer en Jesús transforma nuestro caminar de manera que Pablo puede decir: ya no andéis como los gentiles, ya no andéis como en los pecados que antes practicaban estando en su ignorancia, sino ahora vivan de una manera santa y agradable a Dios. Esto es una verdad que no debemos olvidar, hermanos. Nuestra fe en Cristo y solo Jesucristo es quien nos da perdón de pecados, pero esa fe se manifiesta en nuestra manera de caminar. Una segunda cosa que quisiera traer a sus mentes es saber en qué consiste el verdadero éxito en esta tierra. No me deja de asombrar que de la descendencia de Caín se dice todas las cosas en las que estos fueron útiles: música, agricultura, herrería. Y de la descendencia de Abel no se menciona nada de eso. Hermanos, no por nada el autor de Eclesiastés ya nos había dicho que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo no sé en qué cosa te estás ocupando en tu vida, hermano. ¿En qué aspecto? Si escolar, si laboral, si familiar. A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a desempeñar algún oficio, algún trabajo al cual debemos enfocarnos. Pero sea lo que estés haciendo, hermano,
Es nuestro llamado en donde sea que estemos, en la fábrica, en la familia, en la escuela, hacer los mandamientos de Dios nuestra prioridad. Buscar someter nuestras vidas a sus santos mandamientos, en eso consiste el todo del hombre. Si eres exitoso en algún área de tu vida, qué bueno. La pregunta es, ¿y guardas los mandamientos del Señor y buscas caminar agradándole al Señor? No perfectamente, nadie lo puede hacer de manera perfecta, pero sí intentando y buscando honrar al Señor con todas esas cosas. Y por último, hermanos, para pasar a nuestro punto final, una última reflexión sobre lo que acabamos de ver. Hermanos, nuestra cercanía con Dios traerá enemistad con el mundo. Ya se nos enseñó esto con Abel. Bueno, se nos enseña esto con Enoc. Caminar cerca de Dios va a traernos dificultades con el mundo. Jesús advirtió de eso. Es necesario que vengan tropiezos, que vengan pruebas. Hay de aquellos por los que vienen esos tropiezos y esas pruebas, pero es necesario que los padezcamos. El mismo Elías se tuvo que enfrentar, cayó en días de depresión, cayó en grandes angustias por las confrontaciones que tenía con el mundo. Pero eso no nos debe parecer cosa extraña. Porque si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿qué harán con los hijos? Pero finalmente, ya vimos de qué Enoc estamos hablando. Ya vimos qué significa que caminó con Dios. Pero ahora concentrémonos en que fue traspuesto. Vayan a Hebreos 11:5 nuevamente. Hebreos 11:5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este versículo levanta muchas preguntas. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo vive en el cielo ahora? ¿Tuvo un cuerpo nuevo? ¿A qué cielo fue? ¿Fue al cielo o lo que llamamos al seno de Abraham? Bueno, hermanos, hay preguntas para las que no tengo respuesta. Y no tengo temor de decir a muchas de estas, no sé. No sé, puedo especular. Y si quieren, les platico mis especulaciones, mis sospechas. Pero hermanos, no creo que saber esas cosas es el punto del texto. A ver, yo creo que fue un arrebatamiento literal. Enoc como Elías fueron arrebatados con cuerpo y alma. Pero todas las preguntas que se desprenden de esto, no sé mucho más. Esto fue un milagro, hermanos. Y así debemos tratarlo, como un milagro. Y esto no nos debe parecer cosa imposible, pues nuestra misma existencia nos recuerda que Dios es poderoso para hacer más allá de lo que alcanzamos a vislumbrar.
No nos enfoquemos entonces en lo que no podemos conocer, sino en aquellas cosas que el texto sí nos quiere enseñar. Y aquí va una de ellas, hermanos. Enoc no fue arrebatado porque guardó muy bien los mandamientos de Dios y Dios lo recompensó llevándoselo. Hermanos, hay otros hombres en la Biblia que guardaron los mandamientos de Dios como Enoc o mejor, y aún así Dios los dejó que pasaran por el momento de prueba, por el momento de dificultad, siendo obviamente nuestro mayor ejemplo de esto nuestro Señor Jesucristo, el cual, aunque guardó los mandamientos de Dios perfectamente, no fue arrebatado, sino que fue dejado para pasar la dificultad. Entonces, el arrebato que experimentó Enoc debe ser considerado como un acto de la gracia soberana de Dios. Dios quiso arrebatar a Enoc porque Enoc había acabado su tiempo aquí en la tierra y lo quiso llevar sin dolor, sin angustia. Lo mismo pasó con Elías. A otros el Señor permite llevarlos a su presencia a través de la muerte natural, a través del dolor, a través de la aflicción. A otros de muerte natural de una manera más súbita. Pero esto es algo que no podemos dominar nosotros, sino que está en las manos del Señor. Entonces, este texto de Génesis y de Hebreos no está expuesto en las Escrituras para decirnos, ya ves, pórtate bien, y si te portas bien, Dios te va a quitar de este mundo que tiene tantos males y perversiones. No, la enseñanza es otra. La enseñanza, creo, es esta, mis hermanos. Pueblo de Dios, en este mundo vamos a ver la ciudad del hombre prosperar. En este mundo vamos a ver muchas veces injusticia, maldades, crímenes. Y eso va a traer aflicción a las almas de los hijos de Dios, como le pasaba al justo Lot, que se dolía por la maldad de Sodoma y Gomorra. La ciudad del hombre va a prosperar y va a prosperar en su maldad, y entonces llega el salmista y dice, por poco y resbalan mis pies, por poco y me alejo de Jehová, cuando vi al impío prosperar, al malvado prosperar, y que no había juicio ni castigo para sus maldades. Pero después reacciona el autor y dice, pero me he equivocado. En este mundo es verdad que la ciudad del hombre podrá prosperar. Pero hermanos, Enoc viene a enseñarnos que ese no es el fin del pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios tiene una esperanza en medio de este mundo caído y perverso. ¿Y cuál es esa esperanza? El llegar a la presencia del Señor. Oh, mis hermanos, nosotros necesitamos consuelo. Pero la ciudad del hombre, este mundo caído, no lo puede proporcionar.
Este mundo caído nos puede ofrecer buena música, buen ganado. Nos puede ofrecer buenas herramientas, placeres momentáneos. Pero nuestra alma fue hecha para más. No hagamos de la ciudad del hombre el lugar de nuestro consuelo y refugio, sino veamos cuál fue la esperanza y la recompensa de Enoc. La presencia del Señor. No sé cómo es que cada uno de nosotros vamos a llegar allá. Puede ser por arrebatamiento, si Cristo viene antes de que muramos, o puede ser por la muerte natural. Pero lo que debe estar en tu mente es que Enoc viene a revelarnos que para el pecador puede haber esperanza. Hermanos, piénselo un momento. Estos son de esos textos que conocemos también que a veces pierden su sabor. Piénselo un momento. Esto pasa en Génesis 5. Dios creó al hombre, Adán y Eva, estos se rebelaron, el mundo se empezó a pervertir y de repente se empieza a escuchar en las aldeas: fue arrebatado Enoc. Fue arrebatado Enoc. ¿Qué venía a decirle esto a la humanidad? ¿Qué viene a decirle esto a los hombres? Mis hermanos, que a pesar de ser malvados, que a pesar de que somos malos hasta la raíz, Dios en su amor no dejó a su creación para que se perdiera, sino que le dio una nueva esperanza: estar con Él. Mi amigo, ¿tienes esa esperanza? ¿O tu esperanza muere con lo que puedas conseguir aquí en la tierra y no más? ¿Tienes esa esperanza de poder morir y acercarte al Señor y decir: soy pecador, pero he creído en Cristo y he intentado caminar según tu voluntad? ¿Tienes esa esperanza de entrar en gloria por la eternidad? ¿O tu esperanza muere aquí en la tierra? ¿O tu esperanza muere con el último artefacto que puedas conseguir, que te va a dar un poco de diversión y no más? Dios ha dado a los hombres una segunda oportunidad. Dios ha dado a los hombres una oportunidad de que no perezcan en sus delitos y pecados. Dios ha puesto un camino. Dios dio a su Hijo para darle al hombre esta esperanza de Enoc, de ser arrebatados para estar en la presencia del Señor. Y es solo por la fe. Es solo por la fe que nosotros podemos tener esta esperanza, creyendo en Jesucristo, lo cual resulta en caminar de acuerdo a su voluntad. Déjame entonces preguntarte esto: ¿caminas de acuerdo a la voluntad de Dios, intentando guardar sus mandamientos con un corazón sincero? Mi hermano, si puedes decir con muchísimas fallas, pero sí, es mi deseo, es lo que intento, bueno, Enoc viene a traerte consuelo. Que tu esperanza no acaba aquí en la tierra. Que tu esperanza debe estar en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Enoc viene a recordarnos esta mañana, mis hermanos, que este no es el fin. Hermanos, déjenme acabar con esta verdad para sus corazones. No verás muerte, hermano. Cuidado, no te estoy prometiendo algo que
no se va a cumplir. No te estoy prometiendo que no te vas a morir. Pero te estoy recordando, hermano, que no verás muerte por toda la eternidad. Puede ser que los hombres, la enfermedad, un accidente, te quite la vida en esta tierra. Pero hermano, dijo Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo hijo de Dios que se va de esta tierra, todo hijo de Dios va a ese lugar donde Enoc fue a habitar. Yo no puedo decir lo mismo a aquellos que no están en Cristo, aquellos que ignoran su sacrificio, aquellos que ignoran la ley de Dios. Yo no te puedo decir que cuando mueras vivirás. Yo te tengo que decir que cuando mueras entonces realmente comenzarás a morir. Cuando el tormento empiece para nunca acabar. Cuando la oscuridad aparezca para nunca más ver luz. Cuando el dolor empiece a fatigar para nunca cesar. Pero aquellos que están en Cristo, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no solo eso, hermano. No es solo el consuelo de ir a la presencia del Señor al morir, sino que recuerda algo. Resucitarás. Resucitarás. Recibirás nuevamente tu cuerpo. Tu alma y tu cuerpo se volverán a unir para nunca volverse a separar. Esta es la gran esperanza que Dios da a los pecadores. Y esto es cosa maravillosa, porque nosotros merecíamos morir en un lago de fuego que arde. Pero Él ha dado esta esperanza al pueblo de Dios, aquel que confiesa sus pecados, que reconoce sus maldades, que se aparta de sus maldades y cree en el Señor Jesucristo para vida eterna. Para ellos hay esta esperanza. Iglesia, cobra entonces ánimo para tu caminar. Pon delante de ti esta esperanza de experimentar lo que experimentó Enoc. Que aquellos que han creído en Cristo y que intentan obedecer los mandamientos del Señor serán consolados por la eternidad con su misma presencia por los siglos de los siglos. Mis hermanos, yo sé que a veces somos tentados, como el pueblo al que escribe el apóstol. A veces el mundo es difícil, a veces las tribulaciones son pesadas y a veces uno simplemente parece que quiere desistir. Pero pon esta esperanza delante de ti para continuar, para no apartarte ni a diestra ni a siniestra del camino del Señor, sabiendo, hermanos, que la ciudad de Dios permanecerá para siempre. Está ese pasaje de Apocalipsis en donde dice que la nueva Jerusalén será habitada por aquellos que Dios salvó por medio de Jesucristo.
Pero la Nueva Jerusalén verá todos los días, por toda la eternidad, humo. Humo. ¿Pueden imaginarse esa hermosa ciudad y a lo lejos ver humo que no cesa, que no cesa, que no cesa? Esa es la ciudad del hombre que recibirá su justo juicio al final. Iglesia, no desmayemos. El Señor dará el justo castigo a los que de Él se intentan burlar. Pero a ti, amado hermano, te dará consuelo, te dará su presencia, te dará de Él para que estés pleno y satisfecho por toda la eternidad. Así que dice el apóstol, alegraos y consolaos con estas palabras. Oremos al Señor.